todo ese tipo de tiempo pertenece al tiempo numérico lineal, o sea, a la dimensión terrestre caída, a la dualidad. ¿Qué significa eso? Tiempo de amar, tiempo de odiar. Bueno, con decirle que el odio es el amor en una baja frecuencia. Con decirle que el tiempo de llorar es el gozo colapsado. Porque en el tiempo de Dios, cuando el verbo fue expulsado del infinito y es la misma eternidad, ese verbo todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, traducción, todo lo hizo hermoso cuando comenzó Dios a moverse. Porque el principio de Dios es el verbo, el movimiento de Dios es el verbo. Y cuando es Dios que se mueve, productor, todo es hermoso. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia, en esta plataforma Revelación y Poder. El motivo de nosotros estar aquí, el objetivo final, es que usted pueda entender todos los acontecimientos que están pasando en el cosmos, en nuestro universo, en nuestra Vía Láctea o en la dimensión de la Tierra, ya que tenemos un tema muy importante en el día de hoy, ya que todo ha estado estático y a la vez está en movimiento, y nos vamos a referir en el día de hoy tajantemente al movimiento o al tiempo, pero al tiempo eterno, o como dicen por ahí, el tiempo de Dios. Sabemos que tenemos un tiempo humano que a través del reloj medimos una separación de las horas, y también yo le estoy llamando, eso soy yo que le llamo así, el tiempo numérico, ya que por la revelación que trato de traer en el día de hoy, me he dado cuenta que nosotros contamos el tiempo lineal, que esa es una palabra que se está utilizando y que es real, pero de acuerdo a lo que se me reveló, y estoy haciendo un amarre en lo que se me está revelando poco a poco, hablando del movimiento de Dios o del principio de Dios o el del tiempo, lo que estamos tratando de hacer es hacer una diferencia. Yo le llamo el tiempo numérico al tiempo humano porque comenzamos 1, 2, 3 y así, y el tiempo no pasa y lo vamos calculando por los números. Han pasado tantos años en mi vida, he hecho tal y cual y aquello, pero la Biblia me señala que todo lo que hacemos no es por obra para que nadie se gloríe. Contamos los logros que hemos hecho en esta humanidad de acuerdo al tiempo numérico lineal. Pero en el día de hoy, yo voy a tratar, con el permiso de nuestro Creador, de hablar del tiempo de Dios. Nótese, Dios no tiene tiempo. Pero como estamos en la dimensión del tiempo y entendemos lo que es el tiempo humanamente hablando, tenemos que ponerle ese nombre para poder entender el principio que traemos en este día. Por ejemplo, yo voy a comenzar leyendo un texto que está en Juan 1:1, pero antes de leerlo, y otro texto que está en Primera de Juan 1:1, yo voy a tratar de hablar algunas cosas para que usted pueda entender. Pero usted sabe que hay cosas congojas que nos pasan en la vida porque no ha pasado el tiempo, que dicho tiempo que estoy tratando de expresar ahora, el tiempo lineal numérico. Uno cuenta, wow, han pasado tantos años en mi vida, no he logrado tal cosa, o logré tal cosa en un tiempo muy prolongado. Yo podía haber logrado eso en tal y cual tiempo, pero me ha pasado mucho tiempo, ya yo estoy muy viejo, yo no doy para esto, no doy para lo otro. Pero en la Biblia dice que cuando usted está viejo y está pegado de Dios, dice, aunque esté viejo y verde, estará vigoroso. Entonces, partiendo desde ahí y entendiendo yo la humanidad, porque por esa razón fue que Cristo descendió a los planos más bajos de la tierra, en este caso, este universo, este plano existencial, caído, material, denso, colapsado. Este tiempo no golpea. Es tan así que medimos el tiempo
con nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos nacen, crecen, se reproducen y mueren. El cuerpo, no me estoy refiriendo ni al alma ni al espíritu, me estoy refiriendo al cuerpo. Pero dicha palabra que digo, la digo porque usted y hasta yo creía que yo era simplemente el cuerpo. Con el paso del tiempo, mire, hablando del tiempo que estoy, me he dado cuenta que no soy este cuerpo material. Por tanto, entonces, vamos a comenzar leyendo un texto que es de Juan 1:1 primero. Voy a leer ese primero. Dice, en el principio era el verbo. Bien, ya hay un problema aquí. ¿Por qué? Porque Dios es un ser infinito, no tiene por tanto principio, no tiene fin porque no tiene tiempo. Pero, es como le decía yo ahorita, para hablar de Él, necesitamos entonces tomar palabras que tengan un principio y tengan un fin para poder entender lo que se va a decir aquí. Aquí dice en el principio, dando a entender como que Dios tiene un principio. Era el verbo. O dame ponerlo de esta manera. Voy a voltear el asunto. El verbo fue el principio de Dios. ¿Por qué? Porque dice, nadie ha visto a Dios jamás, dice Juan 1:18, sino aquel que salió del seno del Padre o que está en el seno del Padre, es que le puede dar a conocer. Entonces, ¿quién salió del interior profundo del Padre? El verbo. Entonces, nosotros debemos de entender que el Padre de los Espíritus tiene un reino inconmovible. Eso significa entonces que algo que es inconmovible no se mueve. Del interior profundo del Padre o del seno salió o se expulsó el verbo, lo que le da entonces principio a Dios. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Dios se comienza a mover. Entonces, dicho tiempo que estamos hablando en el día de hoy, el tiempo de Dios, entonces comienza cuando el verbo sale del infinito hacia afuera. Es como que el verbo es la eternidad de Dios y fue expulsada del infinito interior profundo hacia afuera. Entonces, el principio de Dios es el verbo, porque el verbo es el movimiento de Dios. Por ejemplo, voy a tomar un breve ejemplo. Por ejemplo, yo me soñé una vez con alguien de los que están conmigo aquí, ¿verdad? Yo vi que su esposa y él estaban conmigo en una visión. Yo estaba predicando en un lugar, muchas multitudes. Yo vi que el niño que ellos poseen tenía, yo más o menos, imaginándome la edad de 5 o 6 años, más o menos. Yo sé, y hace tiempo que le digo, wow, yo me soñé una y otra vez, no un día y otro día, sino que me soñé una vez, después volví otra vez el mismo sueño, después volví otra vez el mismo sueño. Pero yo entendía que eso se va a cumplir, es así. Lo que yo no entendía, lo que Dios me reveló cuando me habló del tiempo de Dios. Por ejemplo, ¿qué sucede? Ahora yo estoy entendiendo que Dios me está diciendo que cuando ese niño tenga 5 o 6 años, es que esa profecía futura que he pasado no es presente y a la vez futuro, porque yo tuve que ir a mi pasado para verla en sueño. Tengo que, entonces cuando vine de mi pasado, del sueño, vine al presente, me hice consciente, pero todavía no es, pero será porque es futuro. Es un trabalengua, pero es así. Ahora, después que Dios me revela esto, yo pongo un ejemplo con mi productor. Le digo, productor, cuando tú te cases con tu esposa, tú vas a tener una niña. Si tú tienes esa niña y yo me sueño que la niña ya tú la dieron a tu esposa, la dio a luz, tiene 6 meses de edad.
yo me sueño con tu niña, pero yo me sueño con tu niña y con ustedes, que estamos en un lugar juntos, pero la niña no tiene 6 meses, sino que la niña tiene 3 años. Ya por el entendimiento yo entiendo que a los 3 años de edad es la señal que Dios me está dando para que el tiempo numérico en el que yo estoy viviendo me indica que cuando ella tenga 3 años de edad, entonces el cumplimiento va a venir. Pero aprendí algo más. Como el tiempo de Dios no se mide por lineal, ni se mide por orden numérico, sino por el movimiento que el verbo haga, entonces comenzó el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el verbo de Dios se mueve, es el indicativo de que el tiempo de Dios comienza. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Dios son aquellos que son dirigidos por Dios. Por eso Jesús decía, yo no hago nada sin ver a mi Padre hacerlo, porque lo que el Padre hace igualmente el Hijo lo hace igualmente, dando a entender que cuando el verbo se mueve, que Él se mueve. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a la explicación de mi productor, la niña a los 3 años de edad, cuando lo tenga, es el indicativo de que la promesa que yo vi en un sueño va a tener cumplimiento. Pero ¿qué sucede? Como el tiempo de Dios no es lineal ni numérico, yo puedo acelerar el propósito, porque muchas veces yo he dicho aquí que la energía no se hace, no se deshace, sino que se transforma. Entonces, de acuerdo al nivel de potencia y al nivel de cálculo y al nivel de conciencia que yo estoy operando, tuve el sueño. En 3 años, esa niña me va a indicar a mí que en 3 años se va a cumplir eso que yo vi. Pero si yo acelero el proceso, como el tiempo de Dios no es lineal numérico, el indicativo era, el indicativo era 3 años, que me da a entender entonces que yo, por haber cumplido o en cumplimiento eso que yo vi, pero yo acelero el tiempo. ¿Cómo así? Yo entonces me conecto más potentemente, yo busco con más ansiedad a mi Dios, porque quiero el cumplimiento, acelerar lo que hace Dios, que me revela qué tipo de cosas debo de hacer, qué tipo de movimientos debo de ejecutar, qué debo de leer, cómo debo de meditar. Él me va a dar los parámetros indicados para yo acelerar el tiempo. Entonces, si la niña a los 3 años era que me iba a complementar la visión que yo tuve, yo acelero el tiempo. Entonces Dios lo que va a hacer es que va otra vez a mostrarme otra visión, donde era a los 3 años que yo iba a ver el cumplimiento, y ahora por el aceleramiento del verbo de Dios en mi vida, yo voy a ver una visión que en 1 año entonces de edad es que se va a cumplir el cumplimiento, que una vez era en 3. ¿Por qué? Porque yo aceleré el tiempo de Dios. No sé si me estoy dando a entender. En el principio era el verbo, y le dije que el verbo era el principio de Dios. Hice una transliteración. Y el verbo era con Dios. O sea, el principio de Dios es el verbo, pero me está indicando que era el principio de Dios, o el tiempo de Dios comienza en el verbo, porque la primera vez que Dios comenzó a moverse para crear fue a través del verbo. ¿Quién es el verbo? Es Dios mismo, creado en una dimensión eterna. Él se creó en sí mismo. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y si usted sigue leyendo, dice, y en él estaba la vida. Es como si fuese un trabalengua. El principio de Dios era el verbo, y el verbo era el principio. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este era con Dios en el principio. O sea, dando a entender que el mismo verbo estaba fusionado con el espíritu es la vida, y el verbo es el movimiento de la vida. La vida no tiene forma, pero el verbo le da forma a la vida. Los códigos están infinitos en la energía y vibración, en el espíritu, pero el alma lo decodifica y le da forma. Dice aquí en Primera de Juan, oiga lo que dice en Primera de Juan 1. Primera, no Juan 1, pues ya lo leímos, sino Primera.
dice, lo que era desde el principio, pasado, lo que era desde el principio, lo que era, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, muchas palabras poderosas, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está diciendo, hablando Juan de Jesús, que Jesús era la expresión misma de aquel verbo, pero ya manifiesto en una condición material. Ese verbo salió del infinito en una condición, una sustancia espiritual, pero que tiene movimiento y que le da forma a la energía. Y vibra en una frecuencia alta, porque el verbo mismo es el amor manifiesto. Entonces, dicho esto, ¿sabe usted que yo hay un texto muy famoso que es Eclesiastés 3? Pero dicho texto lo hemos malinterpretado porque nos creemos que esos tiempos que están plasmados en Eclesiastés 3 a través del portal, voy a decirlo así, o la puerta eterna llamada Salomón. ¿Por qué me conduzco de esta manera? Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron fueron ladrones y saltadores, dan a entender que todo el que vino antes de él eran puertas también. Pero puertas que dejaron entrar otro tipo de seres aquí en la tierra. Él no. Él vino a reflejar totalmente al Padre. Al Padre, al inconocible. Él reflejó los atributos divinos. Entonces, el tiempo de Eclesiastés, muchos se los leen y hasta anhelan. Porque yo he visto mucho leyendo el Viejo Testamento que le ocurren cosas a ciertos individuos que están ahí, ciertas historias verdaderas y ciertos acontecimientos, y ellos anhelan que les pase eso para ellos ser como ellos. No, te está errado. Primera de Corintios 10 dice, estas cosas le acontecieron y están escritas como ejemplo. Nosotros lo que hemos alcanzado los fines del tiempo. No es para que no ocurran, es para corregir lo que le ocurrió a ellos. Si nos está ocurriendo algo, nos demos cuenta por qué no está ocurriendo y para que podamos detener esa ocurrencia en nuestra vida, porque pensamiento de bien es lo que Dios tiene para nosotros. Refiriéndome yo al texto entonces de Eclesiastés 3, yo he visto personas leyendo tiempo de matar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. No debe ser así. Cuando usted lee el texto, que yo lo voy a leer, yo no estoy hablando así sin leerlo. Usted tiene que entender bien el contexto, qué es lo que se está diciendo, quién lo está diciendo, quién lo escribió, por qué lo dijo, qué le aconteció, indagar. Porque él lo está escribiendo porque a él le pasaron esos tiempos, pero tiene que entender que él dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Oyó? Y ahí dice debajo del cielo, no debajo del sol. Entonces está diciendo que yo hay un tiempo debajo del cielo y hay un tiempo debajo del sol. Significa entonces que el tiempo debajo del sol es vanidad. Y el tiempo debajo del cielo no depende ni del diablo ni de Dios. El tiempo debajo del cielo depende de mí. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer el texto para que se haga una interpretación correcta. Por ejemplo, vamos a leer Eclesiastés 3. Yo pretendo leerlo hasta el 11, pretendo yo. Pero
Esa es mi pretensión. Como siempre a mí se me ocurren tantas cosas, yo voy a leer y voy a proceder a explicar algunas cosas. Y hasta Dios no me lo permita, para no ser el video muy largo, hasta ahí yo llego. Dice, todo tiene su tiempo, coma. Todo tiene su tiempo. Usted puede buscar la definición de tiempo. Tiempo se relaciona con movimiento. Pero nosotros, aunque tengamos movimiento, yo mismo dije, tengo 5 años haciendo esto y esto, porque yo calculé 1, 2, 3, 4, 5, porque yo, numéricamente que uno calcula. Pero si lo llevamos al tiempo de Dios, donde Dios, 1000 años en el tiempo numérico es como un día en el tiempo de Dios. Porque un movimiento divino de un día, un ejemplo, corresponde a 1000 años aquí en la tierra. Entonces dígame usted, por ponerle tiempo, no. Entonces dice aquí, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Debajo del cielo. O sea que cuando el verbo fue expulsado del infinito y se creó la eternidad, eso no fue debajo del cielo, eso fue por encima de todos los cielos. O sea que ese tiempo no es igual que el tiempo que usted está programado a tener. Por eso usted dice, no, yo hay tiempo de odiar, no, yo tiempo de amar. Mentira del diablo. El tiempo tiene que ser de amar todo el tiempo. Pero no llega el tiempo de odiar de acuerdo a mi conciencia. Mi conciencia trae todos los tiempos. Pero si mi conciencia está totalmente conectada con el infinito o está dirigida por Cristo, el nivel de conciencia más elevado, el que representa a Dios, difícilmente nos ocurran todas las cosas que están escritas en este tiempo. Ahí dice, tiempo de nacer, tiempo de morir. Acuérdese que eso es debajo del cielo. Entonces cuando el infinito expulsa el verbo está por encima de todo y lo llena todo. Entonces dígame usted, a mí no me tiene que llegar el tiempo de odiar, tiempo de plantar y tiempo de morir, porque aunque yo me muera físicamente, yo no muero, en mi cuerpo. Acuérdense que empezamos diciendo que yo mismo creía que yo era este cuerpo, y ya yo sé que yo no soy este cuerpo. Entonces, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír. O sea, una y otro, dualidad. Tiempo de endechar, que significa llorar. Tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de atenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Me detengo. Todo ese tipo de tiempo pertenece al tiempo numérico lineal, o sea, a la dimensión terrestre caída, a la dualidad. ¿Qué significa eso? Tiempo de amar, tiempo de odiar. Bueno, con decirle que el odio es el amor en una baja frecuencia, con decirle que el tiempo de llorar es el gozo colapsado, con decirle que el tiempo de abrazar y abstenerse de abrazar es la misma energía una vez convertida en un nivel de frecuencia alta y otra vez convertida la misma energía, pero con conocimiento errático, convertida en una energía colapsada. O sea que esos tiempos no me deben de llegar, me llegan de acuerdo a mi mentalidad y a mi nivel de conciencia. Cuando el verbo sale del infinito, nunca creó nada malo. Todo fue bueno y en abundancia. Solo que apareció un pensamiento distorsionado y cambió el curso de la energía. Y dice aquí, oigan el 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que tanto se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Productor, ¿está escuchando, productor? Todo lo hizo hermoso, productor,
en su tiempo, dándome a entender que el tema de hoy se llama tiempo de Dios o el tiempo eterno o el movimiento del Creador. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios, cuando el verbo fue expulsado del infinito y es la misma eternidad, ese verbo todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, traducción, todo lo hizo hermoso cuando comenzó Dios a moverse, porque el principio de Dios es el verbo, el movimiento de Dios es el verbo, y cuando es Dios que se mueve, productor, todo es hermoso. Pero todos esos tiempos duales, que era anterior que el tiempo de Dios, es porque estamos dual, y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Purificar vosotros vuestro corazón de doble ánimo, dando a entender que mi corazón dual es porque está sucio. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre con el entendimiento caído, todavía este es el tiempo que no ha logrado entender la obra que él ha hecho desde el principio hasta el fin. Este pequeño corte, este mensaje, te quiere dar a entender a ti que no siga mendigando esos tiempos. No, porque me tiene que pasar tal tiempo. La Biblia dice, claro, la Biblia lo dice, pero la Biblia no lo dice para que te ocurran esos tipos de tiempos. La Biblia lo dice para que tú entiendas que eso ocurre debajo del cielo, pero en el tiempo de Dios todo lo hizo hermoso. Padre Cristo, y hasta la próxima.